Hola, buenos días a todos. Yo soy Jorge Hernández de Coloquio International y bienvenidos a esta nueva edición de webinar, que es una continuación de serie de webinars sobre estrategia y comunicación, donde hoy se finaliza con este seminario Comunicación de Crisis, adapta tu mensaje a las necesidades del momento. Lo llevará a cabo Leticia León, responsable de comunicación de Coloquio International. ¿Qué tal? Buenos días, Leticia. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por haberos apuntado a este webinar. Bien, antes de pasar ya la palabra ya de todo a Leticia, como siempre, como viene siendo habitual a todos los asistentes, os recordamos que en la recta final estará el turno de robos y preguntas, que Leticia ya responderá todas las consultas que tengáis. La manera de realizarlas es a través de un chat que tenéis en el panel de control. Podéis ir escribiendo mientras tanto si queréis durante la presentación de Leticia, lo que os vaya ocurriendo, o si no al final, se lo lanzamos y ya Leticia os responde, con lo cual no te quiero quitar más tiempo, Leticia, y cuando quieras te dejo los mandos. Perfecto, pues vamos a comenzar con este webinar sobre comunicación de crisis. Vamos a hablar sobre cómo adaptar el mensaje a las necesidades del momento. Venimos del webinar anterior en el que vimos las bases para crear un plan de comunicación y esta vez vamos a ver ya cómo actuar comunicativamente ante una situación de crisis. Es la continuación de ese webinar de la semana pasada, pero no es necesario, si alguno de vosotros no estuvisteis en el webinar de la semana pasada, están pensados para que se entiendan individualmente, aunque obviamente si tenéis ya la base pues lo vais a seguir muchísimo mejor. Sabéis también que si alguno no visteis el webinar de la semana pasada y os interesa recuperarlo, lo tenéis colgado en la página web de Coloquio, podéis ver tanto descargaros la presentación como ver el webinar en vídeo. Este es el índice de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver los distintos tipos de crisis, vamos a ver qué es el concepto de un plan de comunicación de crisis, cómo se desarrolla un plan de comunicación de crisis y luego vamos a ver al finalizar pues, algunos ejemplos de cómo se han gestionado distintas crisis por parte de varias empresas. Tenemos ejemplos buenos y ejemplos también que no salieron muy bien. Empezamos viendo lo que es una crisis. La RAE nos dice que una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. A mí me gusta mucho la tercera acepción porque es muy sencilla, muy simple y creo que se adapta muy bien, que nos dice que es una situación mala o difícil. Y eso es básicamente lo que supone una crisis en una empresa o en una organización. Es un acontecimiento malo, un acontecimiento que no deseamos, que afecta a toda la compañía, que tiene efectos extremos porque si no la gestionamos bien nos puede sumir en el descrédito más absoluto, pero si lo hacemos bien podemos salir incluso reforzados de una situación de crisis. Y además es muy importante trabajar en la prevención. ¿Cómo se trabaja en la prevención? Pues con una gestión habitual de la comunicación que va a conseguir que tengamos una buena imagen corporativa ante la sociedad civil. Y obviamente también esa gestión habitual de la comunicación va a hacer que nuestro departamento de comunicación esté mejor preparado para responder de una manera ágil ante una situación de crisis. Tenemos dos tipos de crisis principalmente. Las crisis internas, que son las propias de nuestra empresa, de nuestra organización, que nos afecta directamente, y una crisis externa, que es una crisis global que puede llegar a afectar internamente a nuestra empresa, pero que no se ha originado en ella. Cuando hablamos de la crisis interna podemos decir que es más o menos la que se ha originado dentro de nuestra empresa y podemos ser más o menos, aunque no sea de manera intencionada, pero podemos ser los culpables, ¿no? de que se haya producido esa situación. Hay distintos tipos de crisis internas. Tenemos la crisis de reputación, que puede ser pues, casos de corrupción, casos de sobornos, de cohechos, son casos que suelen afectar a los directivos y que tienen consecuencias bastante graves como la pérdida de liderazgo, consecuencias administrativas o consecuencias penales, pueden dar lugar también a la disminución de la competitividad, a una mala imagen de la empresa ante la opinión pública y en una situación muy extrema o de muy mala gestión puede derivar en la desaparición de la propia organización. Tenemos la crisis de fallos funcionales graves, pues estas suelen ser porque de repente tenemos un defecto muy importante en algún producto o servicio de nuestra
de nuestra compañía que ocasiona riesgos para la seguridad de las personas. Lo mismo, es un momento en el que vamos a perder la confianza de los consumidores, se va a producir una caída de las ventas y probablemente en ese momento la competencia pueda ganarnos la posición. Y al igual que en el caso anterior, en un caso extremo en el que no se gestione bien, nos puede llevar a la propia desaparición de la compañía. Tenemos también una crisis de amenazas económicas o financieras, como la caída de la bolsa o sanciones por parte de Hacienda. Tenemos también los conflictos laborales, que además suelen derivar en crisis porque en este tema, en este tipo de conflictos, pues suelen intervenir también los sindicatos, pueden intervenir también asociaciones de consumidores que suelen tener una relación bastante fluida con los medios de comunicación y en ese momento pues podemos acabar convirtiéndonos en foco de la actualidad informativa para mal, ¿no? Con no muy buena imagen. En la crisis externa es, como hemos visto, una situación grave que se origina fuera de nuestra compañía, pero que llega un momento en el que nos puede realmente afectar internamente. A mí me parece que el caso que estamos viviendo ahora mismo con la crisis del coronavirus es un ejemplo muy claro de una crisis externa que ha ido evolucionando y que se ha convertido en crisis interna para muchas empresas. La manera de actuar ante este tipo de crisis pues, es diferente que en la crisis interna, porque en el primer momento de una crisis externa es el momento en el que una compañía, una organización tiene que ponerse en la piel de sus consumidores, de las personas con las que ellos tienen relación, ya sean consumidores, ya sean proveedores, con stakeholders, un poco toda la gente con las que tienen relación. Y ahí ellos tienen que actuar para intentar ayudar a la solución de la crisis y tienen que comunicar también las acciones que lleven a cabo. Por ejemplo, muchos de vosotros cuando se comenzó toda la crisis sanitaria, pues os cambiasteis vuestra línea de producción, los que teníais impresoras 3D las pusisteis a disposición de los servicios sanitarios para fabricar piezas para respiradores, algunos os pusisteis a fabricar mascarillas, pantallas protectoras, EPIs, o sea, ahí adaptasteis vuestra producción a un momento, pero es que conforme ha ido avanzando la crisis, esta crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica que ha hecho también que tengáis que tomar otras acciones y que obviamente tengáis que comunicarlo en consecuencia. Por tanto, son crisis que evolucionan y que varían bastante en el tiempo. Las crisis externas más habituales son las catástrofes, que suelen producir un impacto muy fuerte en la sociedad porque suele haber muertos, suele haber muchos afectados y genera además un interés informativo inmediato desde el primer momento. Y además también los poderes políticos, las administraciones, intervienen para intentar solucionarla y también son crisis en las que se intentan depurar responsabilidades y suele haber consecuencias jurídicas. Para las organizaciones, como hemos visto antes, pues es un momento para implicarse, para apoyar a las víctimas, para poner su granito de arena, intentar ayudar y poner en marcha distintos tipos de acciones y comunicarlas. Es un momento principal de comunicación de valores. Y también, como hemos hablado antes, es momento de anticiparse, intentar trabajar siempre en la prevención y en ver cuáles pueden ser los distintos escenarios que se deriven de la crisis. Como se suele decir, es un momento para esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor también. El plan de comunicación de crisis. Bueno, vamos a ver el concepto del plan de comunicación de crisis, como ya veíamos en el plan de comunicación, pues es ya el documento, es un programa que nos va a determinar cuáles son las pautas de comportamiento de nuestra organización para superar una situación de crisis. El primer paso en un plan de comunicación de crisis es identificarla, tener claro que estamos ante una crisis. Y en este punto me parece muy interesante hablar también de cómo identificar una crisis. Os quiero hablar del efecto Streisand. Es posible que alguno de vosotros ya lo conozca. Esto ocurrió en la primavera del año 2003, pues Barbara Streisand denunció a un fotógrafo, Kenneth Adelman, porque había publicado esta foto que veis aquí de su mansión en la costa de California. Bueno, esta foto formaba parte de una serie de muchas fotografías con las que el fotógrafo denunciaba los efectos de la construcción en la primera línea de la costa de California. Creo además que en un primer momento ni siquiera ponía en la propia web de Adelman que esta foto fuera, o sea, que esta mansión que salía en la foto fuera la de Barbara Streisand. Pero bueno, esto llega a los oídos
oídos de la cantante decide denunciar, le pide 50 millones de dólares y al final lo que consigue precisamente es darle muchísima más publicidad a la página web de Kenneth Adelman y a la foto de su casa en concreto. Esa imagen se hace viral y esa imagen empieza a ser compartida por miles de usuarios en foros, en blogs, en redes. La página web de Kenneth Adelman en el mes de abril de 2003 alcanza las 420.000 visitas, muchísimas más de las que habría tenido de manera natural. Entonces, finalmente, esto es un claro ejemplo de que una cosa que se podía haber quedado en un granito de arena, probablemente si Barbara Streisand no hubiera denunciado, pues habría tenido muy poquita repercusión esa imagen, pero tras su denuncia, pues ese grano de arena se convirtió en una montaña. Aquí en España hemos tenido un caso de efecto Streisand no hace mucho tiempo, a lo mejor algunos lo recordáis, cuando se publicó el libro Fariña del periodista Nacho Carretero, que bueno, el libro hablaba de toda la historia del narcotráfico en Galicia y mencionaba a muchísima gente que había estado implicada en distintos sectores. Pues uno de estos implicados de los que se comentaba un caso era el exalcalde de Ogrove, José Alfredo Bragondor, y él denunció y el libro fue secuestrado y al final lo que consiguió fue generar muchísima más publicidad en torno al libro, muchísima más publicidad en torno a su caso concreto y probablemente si no hubieran denunciado el nombre del exalcalde de Ogrove habría quedado diluido en la cantidad de nombres que aparecen en el libro, pero por haber denunciado pues se generó muchísima más publicidad y su caso estuvo de nuevo pues mucho más en el foco mediático de lo que habría estado si no hubieran hecho nada. Claro, en este momento cuando vemos que una identificación fallida puede llevarnos a un efecto muchísimo más negativo, podemos pensar, ¿y cómo identificamos realmente una crisis? Bueno, pues el caso claro de que nos estamos enfrentando a una crisis es que nuestra empresa se convierta en foco de los medios de comunicación, en foco informativo, por una noticia negativa, algo que a nosotros nos perjudique como organización. Puede comenzar con un rumor o puede comenzar pues, con una denuncia pues, que de repente genere interés de la prensa. Por eso es tan importante que nuestro equipo de comunicación, nuestro departamento de comunicación, mantenga una estrategia continua de monitorización, de escucha activa en redes sociales y, si es posible, de clipping de prensa, que, bueno, como ya vimos en el webinar anterior, el clipping es el seguimiento en medios de comunicación tradicionales, en prensa, en radio, en televisión, y para eso hay agencias específicas que se dedican a hacer seguimiento de medios. Obviamente es más caro llevarlo con una agencia de clipping que hacerlo internamente, pero desde luego es mucho más profesional porque internamente lo que podemos tener son alertas de Google y poco más, no hay tanta, y bueno, en búsqueda manual en los medios en los que habitualmente solamos aparecer porque tengamos más relación con ellos, pero con una agencia de clipping vamos a tener monitorizado absolutamente todo lo que se publique. Cuando vamos a crear un plan de comunicación de crisis, obviamente nos tenemos que adaptar al momento específico que estemos viviendo. Es muy difícil tener pensado ya un plan de comunicación de crisis a priori porque no sabemos por dónde nos va a venir la crisis. Lo que sí que debemos hacer es tener una serie de documentación preparada que nos pueda ayudar a realizar este plan de comunicación de crisis de la manera más ágil y más rápida posible. ¿Qué documentación podemos tener preparada? Pues debemos tener un dossier con información actualizada de nuestra organización, con datos económicos, básicamente información que nos muestre las fortalezas y las debilidades con las que llegamos en el momento de crisis. Podemos tener también antecedentes de crisis pues, que se hayan resuelto de manera positiva, ya sea de nuestro sector, de otro sector, cualquier ayuda que nos pueda inspirar a la hora de enfrentarnos a una crisis propia. Podemos hacer simulaciones, podemos intentar estar preparados tanto para aquellas crisis que creamos que nos pueden hacer más daño como para otras situaciones que nos puedan parecer las más probables. Así pues estaremos más o menos preparados para ellas y a lo mejor lo que comienza siendo una simulación en algún momento pues realmente lo tenemos que utilizar.
También es muy importante que tengamos una agenda de contactos de todas las personas de nuestra organización que nos puedan ayudar como mediadores con las administraciones, con sindicatos, con asociaciones de consumidores, con medios de comunicación. Importante también que tengamos una agenda de periodistas pues con esos periodistas con los que tengamos un contacto más fluido, que en un momento dado podamos levantar el teléfono y hablar con ellos pues para darles la versión que tenga la versión de nuestra organización sobre la situación de crisis. Para esto también tener las puertas abiertas de un medio de comunicación no es fácil, es muy importante ese trabajo diario, ese plan de comunicación habitual que tengamos en el que estén trabajando ya nuestro departamento de prensa. También debemos tener un inventario de los canales de comunicación de nuestra organización, qué tipo de mensajes funcionan mejor en qué canales, pero no solamente tenemos que pensar en los de la organización, sino también en los nuestros, en los de los directivos e incluso pues si tenemos un directivo que tiene bastantes seguidores en redes sociales o que publica habitualmente información o artículos especializados en algún medio, todo eso también nos puede ayudar. Y también es bueno tener ya localizada alguna agencia de comunicación que si vemos que la situación se nos va de las manos y que no sabemos salir de ella, pues que nos puedan ayudar para gestionar la crisis de la mejor manera posible. Tenemos una serie de elementos comunes en todas las crisis. Suelen llegar de manera precipitada, no estamos preparados para ellos, no solemos estar esperando a que llegue la crisis. Son momentos de incertidumbre en los que no sabemos cómo actuar, en los que no sabemos tampoco cómo puede evolucionar la crisis en los siguientes días. Por ejemplo, la crisis actual del coronavirus ha ido evolucionando muchísimo, ha ido cambiando muchísimo de unas semanas para otras. Y además tenemos presión del tiempo. Hay que intentar actuar con agilidad, pero sin que la agilidad signifique menos calidad informativa. Y hay una serie de principios también que debemos tener en cuenta cuando ponemos en marcha un plan de comunicación de crisis. Que debemos trabajar la prevención, eso siempre, que debemos intentar ser muy ágiles, sobre todo cuando hablamos de una crisis interna, tenemos que intentar que haya una respuesta por parte de la organización en las primeras 24 horas, si es posible. Calidad informativa, como he dicho antes, es la base de cualquier plan de comunicación, aunque sea en un momento de precipitación, tenemos que basarnos en la calidad y tenemos que mostrar veracidad y transparencia porque eso es lo que va a generar confianza y lo que va a hacer que la gente nos crea, si no, vamos a caer en el descrédito. ¿Cómo desarrollamos ya el plan de comunicación de crisis? Bueno, pues el objetivo fundamental de un departamento de comunicación cuando se enfrenta a una crisis es intentar que no se pierda la buena imagen de la organización, que actuemos de manera ágil, de manera rápida y de manera creíble y coherente para que esa buena imagen no se vea afectada y nos ayude a superar con éxito la situación de crisis. Entonces, tenemos una serie de fases que son, en primer lugar, la creación de un comité de crisis. Luego seleccionamos a un portavoz, elaboramos los mensajes, controlamos la situación y evaluamos. Ya vimos en el webinar del plan de comunicación lo importante que es la monitorización continua y la evaluación pues, para saber si lo estamos haciendo bien o si tenemos que cambiar alguna de nuestras acciones o alguna de nuestras estrategias. La creación del comité de crisis es el primer paso que vamos a dar. En este comité pues, vamos a integrar a las personas que van a tomar el control de la situación y que van a encargarse de tomar las decisiones que hagan falta para resolver la situación de crisis. En este comité es muy importante que estén representadas las distintas áreas de la organización porque es un comité que necesita tener mucha información de manera muy rápida. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es que haya gente de distintas áreas, tanto de recursos humanos, de finanzas, de comunicación, de producción, porque así vamos a tener información muy fluida y muy rápida para poder analizar las distintas aristas de la crisis. Y además estas personas que forman parte del comité tienen que entender que hay que localizarlas muy fácilmente y que es posible que les toque pasar unos días en los que no hay ni horarios, no hay festivos, no hay momentos de volver a casa, sino que es un trabajo muy, muy intenso porque nos estamos jugando la imagen de la organización. Después seleccionamos al portavoz, que es la persona que va a representar a nuestra organización ante los medios de comunicación. Aquí ya vimos la semana pasada en el webinar que lo ideal es tener ya elegido a un portavoz en el plan de comunicación. Por tanto, cuando llegamos a una situación como esta, nuestro portavoz ya va a estar seleccionado y va a estar formado, porque
aunque en un primer momento, cuando ponemos en marcha un plan de comunicación fuera de una situación de crisis, podamos pensar que, pues, que elegir al portavoz y que formar al portavoz es algo a lo que vamos a tener que invertir mucho tiempo y que a lo mejor nunca vamos a utilizar, pero la realidad es que el portavoz es necesario en una situación difícil, en una situación de crisis y en una situación en la que nos falta tiempo. Desde luego, si ya tenemos elegido y formado al portavoz, ahí estamos ganando tiempo, que es lo que más falta nos hace en un momento de crisis. Por tanto, como ya dijimos, el portavoz puede ser el responsable de comunicación, puede ser otro directivo de la organización. Lo ideal es que sea una persona que maneje bien el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que sea capaz de transmitir con fluidez y con claridad los mensajes de la organización, pero tampoco es necesario que sea una persona que ya controle todo esto de primeras, que ya tenga ese conocimiento innato. Todas estas técnicas se pueden trabajar, se pueden ensayar y pues podemos trabajar con el portavoz para que sea capaz de transmitir los mensajes de la manera más clara y más concisa y que sea capaz de hablar ante los medios de comunicación, ante una cámara o ante un micrófono de radio. Luego tenemos la elaboración de los mensajes. Al final, la comunicación de crisis, como hemos visto, tiene que ser ágil, pero tiene que estar bien estructurada. No podemos actuar con precipitación, no podemos perder calidad en favor de la rapidez. Por tanto, importante recopilar toda la información necesaria. Por eso es importante que haya gente de todas las áreas de la empresa. Y cuando tenemos que pensar en un mensaje que transmitir para superar una crisis, es fundamental que ese mensaje sea unitario, que todo el mundo de la organización tenga interiorizado el mismo mensaje que se va a transmitir, que sea un mensaje transparente y es un momento también en el que hay que ser valientes, hay que atreverse a reconocer errores si los ha habido, porque eso es lo que va a hacer que nuestra audiencia pues confíe en nosotros y vea que se está actuando con honestidad. La creación de un argumentario. No sé si todos controláis o tenéis conocimiento de lo que es un argumentario, pero bueno, básicamente es un documento que recoge la posición de la organización ante una crisis. La figura del argumentario creo que se ve muy bien, se ve de manera muy clara en la comunicación política, cuando vemos que pues ante cualquier situación de actualidad, cualquier nueva ley que se esté debatiendo o cualquier pues situación de manifestaciones que haya por algún tipo de petición de la sociedad civil, pues los miembros de un partido político suelen tener un mensaje muy claro y muy unitario y muy parecido, ya nos lo esté diciendo el representante de Galicia o nos lo esté diciendo el representante de Murcia. Pues esto viene de que ellos reciben todos los días un argumentario con la posición del partido ante los distintos temas de actualidad. Son mensajes claros, con argumentos muy claros, que es lo que ellos van a transmitir. Y a veces por eso nos damos cuenta porque utilizan hasta las mismas palabras, incluso palabras a lo mejor que no son muy habituales y vemos que las utilizan, pues eso es porque la han utilizado en su argumentario. Digo ahí que es un documento vivo, que se tiene que actualizar periódicamente. Es que es cierto que a lo mejor no es necesario en una organización, dependiendo de la actualidad o la capacidad que tengamos de aparecer en medios de comunicación. Si no somos el foco de atención de los medios de comunicación, pues no es necesario que se actualice este argumentario todos los días, pero sí que es verdad que cada vez que aparezca algún tema de actualidad que implique a nuestra organización, pues es bueno que se actualice este argumentario con la posición de la organización ante esa situación. Y en momentos de crisis también es importante que lo estemos actualizando y que cada día, pues más o menos, o cada 2 días, podamos actualizar cuál es la posición de nuestra organización ante la crisis. Puede tener forma de preguntas y respuestas este argumentario. Este formato me parece bastante interesante porque así nos prepara incluso para las posibles preguntas que hagan desde los medios de comunicación. Este argumentario lo tiene que aprobar el comité de crisis, pero luego es muy importante que se lo hagamos llegar a todos los miembros de la organización. En un momento así es fundamental que haya una comunicación interna fluida y que tengamos en cuenta a todos los miembros de la organización, no solamente a los directivos, sino también a todos los trabajadores de cualquier nivel.
Por tanto, cuando difundimos los mensajes del argumentario, los mensajes de la comunicación de crisis, tenemos que tener en cuenta nuestros propios canales de comunicación de la organización, pues tanto nuestra página web, nuestras redes sociales, la capacidad que tengamos pues, para que nuestras notas de prensa aparezcan en medios de comunicación, pero no nos debemos olvidar de los canales propios de los directivos, como hemos dicho, si alguno de ellos tiene redes sociales, si publican de vez en cuando información en un medio especializado, si tienen un blog, si tienen una página web propia, todos sus mensajes tienen que estar alineados con la comunicación de crisis que esté haciendo la organización. Y también tenemos que tener en cuenta a los propios empleados, porque nunca sabemos si de repente entre nuestros empleados tenemos a alguien que sea un líder de opinión en una red social y ellos van a ser nuestros primeros embajadores en un momento de crisis. Por tanto, tenemos que tenerlos en cuenta cuando diseñemos el plan de comunicación de crisis. El formato, en este caso, a lo mejor no hace falta que les mandemos el argumentario tan oficial que mandamos a todos los directivos, pero sí que podemos a lo mejor tener en cuenta pues, nuestros canales de comunicación interna. Si tenemos una intranet, podemos colgar ahí el argumentario o podemos utilizar ese argumentario para elaborar pues, las noticias que les transmitamos a ellos de la actualidad de la compañía. Lo importante es que todos ellos también estén enterados y conozcan cuál es la posición de la empresa o de la organización ante una crisis, que interioricen los mensajes y sobre todo que sientan que forman parte, que no sientan que en un momento difícil les están dejando de lado. Una vez que tenemos todo esto en marcha, ya podemos decir que la situación está más o menos controlada y vamos a poder activar ese protocolo de atención a la prensa. Esto lo vamos a hacer tanto de manera proactiva, difundiendo nosotros nuestra comunicación oficial, pues mandando notas de prensa, publicando nuestros comunicados en nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, pero también de manera reactiva, atendiendo a los medios de comunicación. Y cuando atendamos a los medios de comunicación, importante que el mensaje sea muy claro y muy conciso, importante la transparencia. Y a partir de ahí, el seguimiento y la evaluación, que es algo continuo, constante, tanto en un momento de comunicación habitual, o sea, en nuestro plan de comunicación habitual, como en un momento de crisis, gana todavía más importancia. Sobre todo, si nos hemos convertido en noticia en los medios de comunicación, ahí tendremos que hacer especial hincapié en la escucha activa en las redes sociales para hacer seguimiento y ver cuál es la imagen que tiene de nuestra organización la opinión pública, y muy importante también intentar hacer ese clipping de prensa que nos permita estar al día de qué es lo que se dice de nosotros en medios de comunicación, qué dice de nuestra organización la prensa y qué imagen transmite de nosotros la prensa, porque al final esa imagen que transmite la prensa es lo que le va a llegar a la sociedad civil. Entonces tenemos que evaluar día a día cómo avanza la crisis, pero también evaluar día a día cómo estamos actuando nosotros ante la crisis, cómo está actuando nuestro comité de crisis, si estamos consiguiendo los objetivos, si conseguimos superarla y si con las acciones que estamos llevando a cabo vamos a salir reforzados, o si por el contrario vemos que no, pues tendremos que buscar la manera de cambiar no el objetivo, como veíamos también la semana pasada, pero tendremos que cambiar las acciones, tendremos que cambiar un poquito la estrategia que estemos siguiendo. Y con esto ya habríamos terminado con la parte teórica de este webinar. Este es un poquito más corto que el de comunicación de crisis, pero sí que me gustaría dedicarle un tiempo a ver estos ejemplos de cómo han gestionado algunas empresas distintos tipos de crisis. Empiezo con Campofrío, que a lo mejor algunos, yo creo que son los 3 casos que tenemos hoy para analizar, probablemente los recordéis. El caso de Campofrío fue cuando en noviembre de 2014 se incendió la planta de Campofrío de Burgos, la Bureba, pues fue un incendio muy importante, la fábrica quedó reducida a cenizas, tardaron 11 días los bomberos en extinguir las llamas, y además había pues, un problema añadido en ese momento, que había amoníaco en los sistemas de refrigeración, que obviamente si las llamas llegaban a ese depósito pues podía explotar, con lo cual teníamos por una parte a los bomberos trabajando muy duramente para evitar que eso pudiera pasar. El Ayuntamiento de Burgos declara el plan de emergencia municipal para desalojar todo el entorno y para pedir también a los vecinos de localidades cercanas que no abriesen las ventanas por si acaso el aire pudiera estar contaminado. Bueno, en total hubo unos 400 desalojados, el ayuntamiento habilitó un polideportivo, el tipo de acciones que se suelen llevar a cabo ante una catástrofe de esta magnitud.
La fábrica, en esta fábrica de Campofrío trabajaban 890 empleados de manera directa y de manera indirecta había unas 2.000 personas en Burgos que dependían de Campofrío. Por tanto, era una situación muy compleja para los trabajadores y una situación también muy compleja para las administraciones de Burgos, que de repente se podían encontrar con un aumento del paro y del desempleo muy importante en la ciudad. Por tanto, en este caso la comunicación de crisis era fundamental para mantener la confianza. ¿Qué hicieron los directivos? ¿Qué eligió el comité de crisis de Campofrío? Pues en el mismo día del incendio, la dirección se compromete a reconstruir la planta y a mantener los puestos de trabajo. El mismo día del incendio, por eso os decía que es muy importante cuando hablamos de una crisis interna que haya agilidad en la respuesta y a ser posible durante las primeras 24 horas. A partir de ahí, claro, cuando la planta queda totalmente insalvable, entonces a lo que se comprometen es a eso, que se va a reconstruir la planta y en septiembre de 2015 se ponen las primeras piedras de la nueva planta y la planta ya nueva se inauguró en noviembre de 2016. En ese acto de poner las primeras piedras, bueno, yo creo que fue una acción bastante bonita y es que se lo pidieron a los empleados de Campofrío, pero no se lo pidieron a un grupo de empleados que dijéramos, pues claro, si lo piensas de primeras puedes decir, pues a lo mejor se lo han pedido a empleados que llevan mucho tiempo trabajando con ellos. No, se lo pidieron a empleados que llevaban muy poco tiempo y que a lo mejor podían pensar que precisamente porque llevaban menos tiempo trabajando en Campofrío, a lo mejor no eran una prioridad para los directivos. Pues de esta manera demostraron que contaban con todo el mundo y que iban a pensar en la solución para todos los trabajadores independientemente del tiempo que llevaran vinculados a Campofrío. Pues aquí vemos ya que la mayoría estuvieron en un ERTE durante un par de años hasta que se puso en marcha la nueva planta. A los que llevaban menos tiempo y no tenían mucho tiempo de paro, pues les intentaron reubicar en otras plantas. O sea que trabajaron bastante el tema de tener cubiertos a los trabajadores. Con todas estas acciones consiguieron transmitir tranquilidad a sus trabajadores, también a la ciudad, que pues como habíamos visto tiene 180.000 habitantes aproximadamente y alrededor de 2.000 dependían de Campofrío de una manera más o menos directa o indirecta. En esta imagen tenéis un enlace, no lo vamos a ver ahora, pero os lo digo por si luego os interesa verlo. En Campofrío hicieron un documental sobre cómo habían gestionado toda esta situación de crisis. Es un documental de unos 45 minutos que está colgado en YouTube y os lo he puesto aquí el enlace por si en algún momento lo queréis ver y queréis profundizar más en cómo Campofrío solucionó esta situación de crisis. El siguiente ejemplo es un ejemplo muy reciente de este año, de enero de este año, y es una crisis de reputación que tuvo la firma de joyería Tous. Como vemos, pues en enero de 2020 la Guardia Civil publica un informe en el que acusa a Tous de rellenar las joyas con material no metálico parecido a un metacrilato para abaratar costes. Entonces acusaba a Tous de estafa y de publicidad engañosa. Y todo esto venía de una denuncia de una asociación de consumidores y usuarios de joyas que había mandado a analizar en un laboratorio algunas piezas de Tous y habían encontrado un tipo de relleno en algunas de las piezas de plata. Entonces, la asociación decía pues, que esto iba en contra de lo establecido en la Ley de Metales Preciosos. Tous en ese momento, desde el comienzo de esta crisis, explicó que esto era una técnica llamada electroforming, que la utilizaban para dar estabilidad a las piezas y lo vinculaban a la innovación continua de la empresa. Y de hecho, bueno, sacaron incluso, creo que, tickets de compra, incluso los consumidores sacaron tickets de compra de piezas de Tous en las que ya en el propio ticket hablaban de esta técnica. Por tanto, en esta crisis tenemos dos vertientes diferentes. Tenemos, por una parte, la vertiente jurídica, porque el caso llega a la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz cita como investigados a los responsables de Tous y también a los responsables del laboratorio con el que trabajaban habitualmente. Y entonces el director de la compañía, José María Bosch, fue a declarar a la Audiencia Nacional. En esos momentos él también atendía a la prensa que estaba a las puertas de la Audiencia Nacional.
con los mismos, con la información, el mismo mensaje que transmitía el Departamento de Comunicación, y entendemos que el mismo mensaje que daban obviamente dentro de la sala de la Audiencia Nacional. Y bueno, finalmente, después de las comparecencias, el juez archivó la denuncia porque consideraba que en ningún momento se estaba engañando a los consumidores, porque nos estaba diciendo que lo que compraran fuera plata maciza. Y luego tenemos la vertiente comunicativa de esta crisis, pues, en la que el Departamento de Comunicación hizo acciones bastante importantes, muy a menudo, para explicar en qué consistía el electroforming, por qué lo utilizaban, y explicando también que esa era su manera de trabajar. Además, bueno, esta crisis llega en el año en el que Tous cumplía 100 años. Por tanto, ellos han utilizado una comunicación muy basada en los valores, basada en la tradición, en la cantidad de gente que han ido trabajando con ellos, pues casi generación tras generación, y han intentado mostrar tanto la tradición como la innovación de cara al futuro. Por eso para ellos era un momento de comunicar valores. Al final, además, las piezas de joyería no son bienes de primera necesidad, son bienes aspiracionales, bienes pues, en los que la gente de vez en cuando utiliza como para darse un capricho, y en ese momento es fácil, si no utilizas un poco la comunicación emotiva y la comunicación emocional, pues a lo mejor es fácil que pierdas la fidelidad de algunos de tus clientes. Aquí vemos cómo utilizaron sus redes sociales, su Twitter en este caso, en los que pues, lanzaban este tipo de mensajes que hemos visto, tanto de reafirmarse en el uso de la técnica del electroforming, hablando de que sus joyas de oro y plata son de primera ley, que cumplen con la legislación y que están certificadas. Y eso, hablan, por ejemplo, en este tuit del 21 de enero, veis que hablan de la milenaria tecnología de microfusión, o sea, transmiten ahí todo ese mensaje de tradición, pero ese mensaje también de innovación, y lo de dar las gracias por la confianza, que es una manera de crear o de ampliar y de reforzar ese vínculo con el consumidor. Vemos también que utilizan informaciones que se hayan publicado en medios de comunicación y que les beneficien, pues, para transmitirla a través de sus redes sociales. En este caso, un artículo del Confidencial en el que hablaban de que la Asociación de Joyeros defendía la postura de Tous ante esta situación de crisis. Vemos también en este momento, aunque en la vertiente jurídica de la crisis habíamos visto que el portavoz era el director general, José María Bosch, que es a quien había llamado a declarar el juez, pero ya vemos que luego quien se alzó como portavoz en este caso ya en los medios de comunicación fue la vicepresidenta Rosa Tous, que es además quizás una de las figuras más conocidas de la firma, que tiene ya, dadas las características de Tous, de ser pues una firma de joyas, tienen habitual contacto con medios de comunicación también especializados en moda. Entonces, ella ya había hecho de portavoz de la marca en otros momentos, pues llegó un momento en el que también ya comenzó a hablar del caso en los medios de comunicación. Ahí veis en Twitter que pusieron la intervención que hizo por teléfono en el programa Espejo Público de Antena 3, y luego también la importancia de los canales de comunicación de las propias redes de los directivos. La misma Rosa Tous utilizaba su Twitter para compartir los mensajes de la marca, y obviamente sus mensajes estaban totalmente alineados con los mensajes que transmitía directamente el Departamento de Comunicación de Tous. Cuando ya el juez archiva la denuncia, Tous pone en marcha una campaña que se llama Unbreakable, que es una campaña con la que intentan cerrar este círculo de esta crisis y mostrar que ellos salen reforzados, porque hablan pues de no romper con lo que eres, no romper con lo que crees, no romper con lo que haces. Está de nuevo comunicando valores, comunicando pues eso, todos esos valores con los que quieren dejar claro que llevan 100 años, que la empresa se ha mantenido durante 100 años porque está basada en unos valores que se mantienen y obviamente que es en los que van a continuar trabajando de cara al futuro. Y el caso ya cuando terminó,
pusieron en marcha también, vamos, la propia Rosa Tous hizo un artículo de opinión contando toda esta historia en el medio de comunicación en Reason Why, que si no lo conocéis es un medio que está especializado en temas de comunicación y marketing. Es bastante interesante. Si le echáis un vistazo de vez en cuando, pues podréis ver por dónde van las estrategias de marketing y de comunicación de muchas empresas. Pues aquí publicó un artículo hablando de la honestidad y del savoir-faire, que es precisamente lo que les había hecho estar tanto tiempo manteniéndose como una firma pionera en el mundo de la joyería. Y el último caso que os he traído es precisamente el caso contrario, en el que vamos a ver pues, todos los ejemplos de lo que no deberíamos hacer ante una situación de crisis. Es una crisis bastante compleja de solucionar, está claro, pero bueno, en este caso no hubo solución. Es el caso de Magrudis, de la empresa de carne pues, que provocó el brote de listeriosis del verano pasado. Os he puesto aquí un pequeño eje cronológico con las fechas fundamentales del caso para que veáis también la importancia de lo que decíamos de la presión del tiempo. Las crisis pueden ir variando mucho, pueden ir evolucionando a lo largo de los días y entonces es muy importante, por lo que decíamos, actuar con agilidad. Aquí vemos que empezamos el 15 de agosto con la Junta de Andalucía ya que declara la alerta sanitaria por el brote de listeriosis que había comenzado un tiempo atrás, como alrededor del día 5 se habían descubierto los primeros brotes. Entonces, cuando analizan los primeros casos, descubren que hay algo en común entre todos los afectados y es que habían consumido carne de la empresa Magrudis, carne mechada de la empresa Magrudis. El día 19 de agosto esto llega ya al Ministerio el Ministerio de Sanidad ya dice pues, que están siguiendo el caso, que están en alerta y además ya se confirman los primeros casos fuera de Andalucía. El 20 de agosto se confirma la primera víctima mortal. En total hubo como unos 200 afectados, más de 200 afectados, 3 personas murieron y 7 embarazadas perdieron a sus bebés, algunas de ellas estaban ya en las fases finales del embarazo. El 21 de agosto, la Junta de Andalucía ordena que se paralice la actividad de Magrudis y retirar sus productos del mercado y el día 30 de agosto el Ayuntamiento de Sevilla precinta la nave. Como veis, en 15 días pasamos de tener un brote de listeriosis que no está muy claro de dónde viene a tener ya una empresa precintada. Y en todo este tiempo se va descubriendo mucha información sobre la empresa. Además, obviamente es un caso muy grave y se convierte en foco de información, pero además de la gravedad del caso para convertirse en foco de información, en foco de análisis y de información de los medios de comunicación, también hay que tener en cuenta que el mes de agosto es un mes especial porque es un mes en el que no suele haber agenda política, no suele haber trabajo en el Congreso de los Diputados, por tanto, hay muchos temas que a lo mejor en otras condiciones no ocuparían los grandes titulares de los medios de comunicación, pero en agosto sí, porque no hay agenda política. Por tanto, en este momento era uno de los temas principales de la actualidad informativa. Y se fueron descubriendo distintas cosas pues que como que no tenían licencia de actividad la empresa, salieron también pues cuando se precinta la fábrica y que es poco de la listeriosis, sale información de que ellos ya sabían desde hacía unos meses antes que la carne tenía listeria, los dueños fueron detenidos, en un principio se detuvo a 5 personas de la familia, luego dejaron a 2 en libertad y finalmente quedaron detenidos el dueño y uno de sus hijos. Y bueno, ya más recientemente, en marzo, fueron puestos en libertad provisional porque la jueza, esto ya era el mes de marzo con el comienzo del estado de alarma, entonces la jueza consideraba que no había riesgo de fuga y que la instrucción estaba ya prácticamente terminada y que no había riesgo tampoco de destrucción de pruebas. ¿Cómo fue la comunicación de crisis de esta empresa? Volvemos a recordar las fechas fundamentales. Tenemos desde el 15 de agosto que se declara la alerta sanitaria, sabemos que el primer brote se había detectado el día 5, el 20 de agosto tenemos la primera víctima mortal, el 21 la Junta de Andalucía paraliza la actividad de Magrudis y el 22 tenemos otra víctima mortal, o sea, tenemos aquí 7 días de diferencia y el día 25 sale una nota de prensa de Magrudis, el día 25, han pasado 10 días y en esta nota de prensa ellos dicen que están en shock, que no saben qué es lo que ha podido pasar, que han hecho
que ellos habían hecho análisis de la carne justo antes de que fuera envasada y que esos análisis habían dicho que, no, que había ausencia de listeria. Aquí perdieron quizá la oportunidad de mostrarse humildes y de decir, pues obviamente ha fallado alguno de nuestros sistemas de control. No quiere decir que tengan que reconocer que hayan hecho algo mal intencionadamente, que no lo sabemos. Había informaciones que decían que ellos ya conocían el brote de listeria desde antes, pero desde luego perdieron esa oportunidad de mostrarse humildes, de decir que habían fallado en algo y de asumir sus responsabilidades. Por tanto, esta nota de prensa llegó tarde, no podemos hablar casi de comunicación de crisis, yo hablaría más bien de ausencia de comunicación de crisis porque 10 días de silencio en un caso como este son muchos días de silencio y además llegó en un momento en el que la confianza ya se había perdido y con un mensaje que no generaba confianza y no generaba empatía en los consumidores. De hecho, hubo muchos distribuidores, muchos supermercados que tuvieron que aclarar que no trabajaban ni con Magrudis ni con ninguna de sus marcas, porque este caso no solamente afectó a la empresa Magrudis, afectó en general a la carne mechada. Cayeron mucho las ventas de carne mechada y muchos grandes distribuidores de Andalucía tuvieron que aclarar que no trabajaban con ellos, porque hubo una crisis de reputación general, ya no solo para la empresa, sino para el producto. Por tanto, aquí es un poco, yo lo había traído como ejemplo de lo que no hay que hacer. Entiendo que es una situación que probablemente les vino muy grande, fue muy compleja, pero desde luego habría sido una situación para decir, si no somos capaces nosotros de manejar todo esto, pues haberse puesto en manos de profesionales desde el primer momento y no haber esperado tanto. Y esta es la parte teórica de este webinar. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí para comentarla con vosotros. Excelente, muchísimas gracias como siempre, Leticia. Pues como bien ha comentado Leticia, este es el momento de realizar las consultas que ya van llegando. La respuesta ágil en torno a las primeras 24 horas de la crisis ha de darse en todas las crisis y también en las externas. A ver, esa respuesta ágil tiene que ser principalmente cuando hablamos de una crisis interna, cuando estamos en una crisis propia de nuestra organización y en la que podamos decir que nosotros somos de alguna manera los que hemos originado esa situación. Cuando es una crisis externa, es cierto que tenemos que empezar a prepararnos para las posibles respuestas y es cierto que tenemos que empezar a actuar, pero no tenemos la presión del foco mediático sobre nosotros, con lo cual ahí podemos ir con más tranquilidad. De hecho, bueno, como os he comentado antes, creo que un ejemplo muy claro es la crisis que estamos viviendo ahora y cómo muchos de vosotros o muchas empresas en general en un primer momento de la crisis empezaron a trabajar para ayudar a superar la crisis en general, ayudar como sociedad, cada uno con lo que podía aportar y pues ya fuera fabricando mascarillas, fabricando elementos de protección, poniendo las impresoras 3D a fabricar piezas para respiradores. Todo eso era en una crisis externa, pues como las primeras acciones que se ponen en marcha y que también se deben comunicar, se pueden comunicar, claro, pero esa respuesta ágil y clara tiene que ser principalmente cuando hablamos de una crisis interna y que tenemos el foco mediático encima. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Cada cuánto tiempo habría que preparar o actualizar el argumentario en una empresa? Pues cuando estamos en una situación habitual, cuando no estamos metidos en una situación de crisis, es bueno tener un argumentario con preguntas y respuestas o en otro formato sobre lo que es nuestra organización, lo que hacemos, en qué trabajamos, cuál es nuestro sector, datos importantes. Eso es importante tenerlo y es importante actualizarlo cada vez que haya alguna situación de actualidad en la que tengamos que tener clara nuestra posición y en la que sea importante que ese mensaje esté unificado en toda la organización. No tenemos que hablar ni de pues, cada semana o cada mes, sino cada vez que veamos que hay un acontecimiento informativo que requiere que lo actualicemos. Cuando estamos metidos en una crisis, ahí el trabajo tiene que ser más del día a día
y tenemos que estar viendo pues cada día qué tipo de mensaje tenemos que transmitir y si necesitamos actualizarlo en el argumentario. De acuerdo, muchas gracias. Os recordamos a todos los asistentes que tenéis en vuestro panel de control un apartado de chat donde realizar todas las consultas que necesitéis a Leticia. Nos llega otra de Nicole Roger. ¿Tenéis una recomendación de una agencia de clippings para nuestro sector? Bueno, su sector es de comunicación visual de FESPA España. Aún no he encontrado uno que se ofrece, aún no he encontrado uno que nos ofrece una base de datos y una distribución para nuestro sector. Gracias. Pues yo la que más conozco es Kantar Media. No sé, a lo mejor también es la que conocéis más vosotros, pero sí, la que conozco es Kantar Media. Hace poco se pusieron en contacto con nosotros también otra agencia que hacía seguimiento de medios. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero mira, te dejo aquí mi correo electrónico y me puedes escribir y la busco y te lo mando. Porque a lo mejor esta otra no la tengo tan estudiada, pero a lo mejor puede ser también una solución. Genial. Gracias, Leticia. Gracias, Nicole, por tu pregunta. Y como bien ha dicho Leticia, tienes el contacto, así como el resto de los asistentes, de leticia@coloquio.net para cualquier consulta que tengáis. Igualmente, como viene siendo habitual, os enviaremos a todos los asistentes una encuesta de satisfacción en donde el apartado de observaciones podéis realizar todas las consultas que no se os hayan ocurrido por ahora, poniendo vuestro correo electrónico para poder responderos o responder directamente al mismo correo donde os envíen la encuesta de satisfacción. Por lo cual, por ahora no nos llega ninguna consulta más. Por lo que podemos dar por finalizado, si quieres, Leticia, este webinar. Perfecto, ya, bueno, como dijimos, como ha dicho antes Jorge, tenéis ahí mis datos. Si en cualquier momento surge alguna duda sobre lo que hemos visto hoy, pues podéis utilizar mi correo electrónico y hablamos sobre el tema que os interese. Y de nuevo, os repito que si queréis volver a revisar este webinar o alguno de los webinars de la serie que hemos hecho desde Coloquio International, pues tanto las presentaciones como los vídeos de los webinars van a estar a vuestra disposición en nuestra página web. De acuerdo, perfecto. Pues solamente me queda volver a agradecerte de nuevo, Leticia, de nuevo estar aquí y tu tiempo y esta presentación tan interesante que seguro que, como siempre, de gran valor para todos los asistentes, para incluso el departamento de comunicación. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos veremos en la próxima. Y gracias, Leticia. Muchas gracias, buen día para todos. Buen día. Hasta luego.